Buenos días, nosotros somos el equipo número 5, que está conformado por Evelyn Briones, Andrés González, Irving Cruz y yo, Ana Paula Olmeda. El día de hoy les presentaremos la primera parte del capítulo número 7 de la otra historia de los Estados Unidos por Howard Zinn. Este capítulo se titula Mientras crezca la hierba y corre el agua. El nombre del título hace referencia como a un discurso que Andrew Jackson le dirigió por medio de un mayor del ejército a las comunidades indígenas, específicamente a los Choctaw y a los Cherokee. El discurso decía lo siguiente: decidan los jefes y a los guerreros que soy su amigo, pero deben confiar en mí y marchar de los límites de los estados de Mississippi y Alabama, establecerse en sus tierras que les ofrezco ahí, más allá de los límites de ningún estado. Es posesión de tierra suya, que poseerán mientras crezca la hierba y corre el agua. Seré su amigo, su padre, y les protegeré. Un dato muy importante que hemos visto en capítulos anteriores es que la mayoría de las comunidades indígenas estaban luchando de la mano con el ejército británico, más que nada por su conveniencia, porque ellos sabían que si los colonos blancos ganaban la guerra, ellos como nativos y sin ningún derecho en la sociedad de los colonos blancos, ellos iban a perder todas sus tierras. Las comunidades nativoamericanas formaron un papel súper importante en esta guerra revolucionaria. Estas comunidades decidieron pelear al lado de Inglaterra porque pues ya tenían acuerdos que les permitían una convivencia estable entre estas dos sociedades, vaya. Pero las comunidades nativoamericanas sabían que si los colonos se independizaban, ellos básicamente no respetarían los acuerdos que ya previamente tenían con Inglaterra. Y esto causaría agresión, más esclavismo, invasión de territorios, entre otros factores. El aumento de poder comenzó desde los americanos, pues ya que, como mencionan mis compañeros, comenzaron como una especie de lucha contra Inglaterra desde la independencia, porque pues estaban buscando como que apropiarse más desde las fronteras. Entonces, las comunidades nativoamericanas lo que hacían era luchar con ellos como para que no les quitaran sus territorios. Y al momento de estas comunidades indígenas luchar al lado de Inglaterra, pues así aseguraban como un buen papel, como decía el compañero Irving, y no tanto un papel, sino como una garantía de que sean respetados, les respeten sus tierras y a sus familias. Cuando Thomas Jefferson llegó a la presidencia en el año 1800, junto con él llegó la idea de que era necesario desplazar a las comunidades indígenas. Él lo llamó una mudanza, pero no fue en sí una mudanza porque fue en contra de su voluntad. Y esta idea jeffersoniana fue porque él creía que, para empezar, los nativos americanos eran una comunidad no civilizada y que eran un obstáculo para el progreso de la nación. Tenemos a los Clerks y a los Cherokees, que básicamente estas fueron dos comunidades nativoamericanas que se vieron afectadas por esta idea sobre la mudanza de las comunidades por parte de Thomas Jefferson, quien, como comentábamos, es el que estaba dando esta idea. Estas dos comunidades estaban ubicadas en el territorio de Georgia y aquí fue donde los colonos norteamericanos empezaron a exigirles que se fueran de sus tierras. Esta idea de exigirles que salieran de sus tierras, era con el fin de apropiarse pues de las comunidades, precisamente porque usaban las tierras como para sembrar algodón y para aumentar el comercio en estas zonas, principalmente en Georgia. Y igual después de Jefferson comenzó esta idea, la siguió Andrew Jackson. Este personaje, Andrew Jackson, era como el más
representante del desplazamiento de los indígenas, ya que él tenía una ideología de como superación o de inferioridad que tenían ellos hacia los blancos, por así decirlo, y era muy agresivo, por así decirlo, los trataba, pues sí, no igual a sus comunidades, y este fue él como el principal promotor de este desplazamiento pues forzoso de los indígenas. Pues Andrew Jackson decía que como no eran una comunidad pues civilizada, de lo cual sabemos que sí eran civilizados porque existen lo que ya se llamaban las 5 naciones no civilizadas, que eran los Cherokee, los Chickasaw, los Choctaw, los Creeks y los Seminola. Él decidió implementar o decir que esta mudanza les iba a ayudar a crecer como sociedad. Una de las implementaciones que fue súper importante fue la industrialización. Básicamente los colonos norteamericanos querían implementar a las comunidades nativoamericanas en esta área para que ellos tuvieran un mayor beneficio económico. Un ejemplo puede ser la mano de obra. Una también de las principales medidas de implementación fue el comercio. Comenzaron ellos a plantar algodón en las zonas en Florida, para comercializar con Además de esto, pues los colonos, consideraban a las 5 tribus civilizadas, este, como que adoptaban culturas occidentales, tales era como el cristianismo, el gobierno, y empezaron también a adoptar constituciones escritas. Eh, la idea jeffersoniana, principalmente querían desplazarlos ya que tendrían un gran ingreso económico, perdón, en estas tierras, tanto como lo mencionaban, la agricultura, comercio, podían hacer como ciudades, construir ferrocarriles, sociedades y pues sí, empezar como la agricultura, ya que también sembraban algodón en el sur y grano en el norte. Y así pues comenzar como un tipo de comercio entre todas estas tierras. Bueno, como podemos ver, Andrew Jackson pues es prácticamente el villano de esta historia, pero lo podemos ver escrito en los libros de texto de historia de Estados Unidos como un héroe y que fue más que nada un esclavista y un exterminador de nativos. Las tropas de Jackson quemaron poblados matando a demasiados indígenas e incluso hubo ejecuciones entre los mismos soldados de Jackson de la mala organización que tenían. Él era muy arraigado a la idea de que la tierra es de un solo propietario, mientras que los indígenas tenían una idea completamente distinta de que la tierra, o sea, pertenecía a todos. La guerra de 1812 fue una batalla que se enfocó básicamente en la expansión de los Estados Unidos. Andrew Jackson formó un papel súper importante porque él ayudó a poder adquirir varios territorios para esta nación. Un ejemplo fue Florida y varios otros territorios de las comunidades nativoamericanas. De hecho, por este tipo de adquisiciones de territorio es que consideraban a Andrew Jackson como un héroe, pero pues básicamente lo que hacía era destruir comunidades indígenas y se apropiaba de territorios y continuaba con la esclavización, incluso después de la independencia de Estados Unidos. A este personaje también se le conocía como el inmobiliario, ya que él hacía como tipo de fraudes con las comunidades indígenas, ya que mentía, les prometía que él era su amigo y él estaba de su lado y que al lado de él iban a poder crecer económicamente, pero lo que hacía era pues que sí los engañaba y una vez que se ganaba su confianza, los desplazaba forzosamente y él se establecía en esas tierras.
La batalla de Horseshoe Bend fue la batalla que básicamente le dio el nombre de héroe a Andrew Jackson. Esta batalla tuvo lugar el 27 de marzo de 1814. Algo que cabe recalcar es que Andrew Jackson y sus soldados realmente no ganaron esta batalla. Em, Al momento de intentar obtener la victoria, necesitaron ayuda de una comunidad nativoamericana, la cual fue los Cherokees, y si no hubiera podido con su ayuda, básicamente no hubieran ganado la batalla. En esta batalla murieron 800 clerks, y como mencionó mi compañero, se aliaron los Cherokees y lo que hicieron fue prometerles como la amistad del gobierno, como para ofrecerles algún tipo de seguridad a esta comunidad. Y finalmente esto terminó con que les quitaron la mitad del territorio a los clerks, ya que pues los Cherokees se unieron a esta batalla. Lo que pasó aquí fue que Andrew Jackson de un principio trató de el dominar a los clerks con su propio ejército. Lo que no pudo fue pues, un intento fallido, por lo que como mencionaba ahorita, a base de mentiras y fraudes, convenció a los Cherokees de, pues sí, prometiéndoles tierras y seguridad, de atacar a los clerks y estos se fueron nadando por el río Mississippi y los atacaron por la espalda y así fue pues como la manera en la que pudieron vencer a los Clerks a manos de este Andrew Jackson. Como podemos ver, esta batalla de Horseshoe Bend se puede relacionar mucho a las batallas que tuvo Cristóbal Colón con las comunidades indígenas, cuando necesitó ayuda de varias comunidades para poder derrotar a los aztecas. Entre 1814 y 1824 se firmaron tratados donde los colonos se apoderaron de varios territorios. Entre estos estaban Alabama, Florida, Tennessee, Georgia, Mississippi, Kentucky y North Carolina. Todos estos territorios se ganaron, pues igual como dijo Andrés, a base de engaños y a la fuerza. Algo súper importante es que estos tratados básicamente se enfocaron en la adquisición de los territorios por parte de los colonos norteamericanos hacia las comunidades nativoamericanas. Algo que me gustaría agregar como dato extra, esto no es un tratado, sino fue la ley del traslado forzoso. Esta se llevó a cabo en 1830 y fue cuando Andrew Jackson comenzó a impartir como alguna clase, bueno, no una clase, sino como la idea de civilizar a los nativos americanos por medio de la agricultura y el comercio. Entonces, también considero que fue una fecha importante, la ley del traslado forzoso en 1830. Otro dato también, como lo mencionaba, Andrew Jackson desplazaba a los indígenas para establecer sus propios comercios y uno de estos se le conoció como el Reino de Algodón. Como se mencionaba ahorita, pues sí, fue como su mayor, como su potencia en el mercado, una vez ya desplazados los indígenas. La guerra seminola inicia con con la expansión de territorios por parte de los colonos hacia Florida, que no era su tierra, cabe aclarar, era de España. Aquí se refugiaban varios indígenas seminoles y se refugiaban también algunos esclavos negros. Andrew Jackson realizaba expediciones a fin de capturar algunas personas españolas y de esta forma podía obligar a España que tuviera que vender el territorio de Florida. Entonces, pues básicamente aquí sí es lo que sucedió, que se le llamó la venta de Florida, pero en realidad el exceso de Andrew Jackson en esos momentos fue tanto que en realidad España terminó cediendo el territorio. Cabe recalcar que pues en este territorio lo principal que se manejaba, por así decirlo, era el algodón y habían fincas esclavistas.
Lewis Cass es una persona también importante en este capítulo. Él explicó la mudanza, que más bien es un desplazamiento forzado de los nativos, de la siguiente manera. Él decía que el desplazamiento era algo que debía de pasar y que era naturaleza humana, y que de hecho se puede ver como un evento progresista para llegar a la riqueza y el poder. Dijo que todos los colonos estaban trabajando para realizar sus sueños y poder progresar como sociedad, cosa que según él no estaban realizando las comunidades indígenas. Lewis Cass realizó un tratado con las comunidades nativoamericanas en 1825 y básicamente este tratado decía que los nativos americanos tenían una limitación, por así decirlo, para moverse por el territorio de Mississippi. Pues tristemente, como podemos ver, Andrew Jackson sí llegó a la presidencia. Em, Él estableció varias leyes estatales, pero también tomó varios territorios, como ya vimos, a base de engaños. Y también podemos ver cómo las comunidades indígenas no lo veían a él. Él se hacía llamar el padre de la nación, pero las comunidades indígenas obviamente no lo veían así. De hecho, un Creek de más de 100 años, que se llamaba Serpiente Moteada, hizo una analogía de cómo cuando el colono blanco llegó a sus tierras, ellos les extendieron la mano, pero conforme vieron, o sea, se fueron aprovechando de lo que los nativos les iban dando, y creció tanto que llegó a ser un gigante que nomás les dijo: apártate por si no te piso, haciendo referencia a cómo los desplazaron de sus tierras. Cuando Andrew Jackson llega a la presidencia, una de las primeras cosas que introdujo fueron algunas leyes, y estas leyes básicamente permitían la autoridad sobre los estados de las comunidades nativoamericanas. Y esto causó una mayor presión hacia estas comunidades porque pues ya vemos que querían que se fueran básicamente del territorio estadounidense. Entonces, esto básicamente les dio dos opciones: o se quedaban en este territorio y tenían que aceptar las normas que los colonos blancos les imponían, o se iban del territorio. Otro dato es que cuando en 1829 que él sube a la presidencia, lo principal que encuentra es el oro en Georgia, que en ese momento todavía era propiedad de los Cherokees. Entonces lo que hace él es llegar a esa zona pues militarizando, por así decirlo. Y además de esto, obliga a los Cherokees como para que ellos también buscaran el oro en esa zona. Como mencionaba ahorita mi compañero Irving, los indígenas se veían obligados a, pues sí, a irse de donde estaban establecidos, ya que como mencionaba, estableció las leyes estatales donde prácticamente decían de que si no se iban pues como a tenerse a las consecuencias que eran estas leyes que prácticamente eran discriminatorias hacia sus personas, donde tenían derecho a usar sus tierras, a meterse con sus familias, a tratarlos, pues sí, de una manera no civilizada, por medio de castigos o golpes, y pues esto se veía en la obligación, pues, de irse, de desplazarse. Y ya para cerrar con la primera parte de este capítulo, tenemos esta pregunta: ¿qué acciones consideras que fueron las que hicieron que ciertos nativos americanos se hicieran amigos de los blancos que estaban limitando sus tierras? Eso es todo por nuestra parte, muchas gracias.